¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Cine Chat. Estamos transmitiendo en vivo nuevamente desde nuestras casas para la cabina de Cine Radio. Allí está también Oliver y también nuestro querido amigo El Capi, a quienes les mandamos un caluroso saludo, ya que son ellos los que hacen con los controles la magia de este programa, y a todos nuestros amigos y compañeros de comunicación social y a nuestros compañeros psicólogos del Centro Cine de Salud Emocional. Pues bueno, me presento, soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña el psicólogo Edgar García. Ambos somos psicólogos del Centro Cine de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas. Edgar, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes a ti y a todas las personas que están haciendo posible este programa y a la audiencia también, pues para mí es un gusto poder compartir un poquito acerca de este tema que me parece, pues a pesar de que es un tema del que se escucha mucho, bueno, es un tema que tiene muchos puntos muy interesantes y bueno, pues qué bueno que se haya dado este espacio para compartir un poco acerca del mismo. Gracias. Así es un tema que tiene muchísimas aristas, no nos va a alcanzar el tiempo, es un tema por demás Muy complejo, amplio. pero que creo que puede aportar mucho a nuestros ciminautas. ¿Y qué te parece, Edgar, si nos indicas cómo se pueden contactar al Centro Cine de Salud Emocional para que ustedes también Sí. vayan aprovechando de mandarnos sus comentarios y nosotros los vamos leyendo en vivo para que el psicólogo Edgar, pues con gusto responda, que es el experto en este tema del cual nos va a hablar hoy? Edgar, dinos cómo nos contactan. Gracias. Bueno, pues recordarles a las personas que todavía no se animan a poder solicitar atención con nosotros, se encuentra la línea de atención telefónica que está disponible las 24 horas del día, es atendido todos los días de la semana y bueno, solo tienen que llamar al número 800-911-3232 y también se encuentra la página de Simisai, donde ahí también podemos recibir sus consultas, si quieren ser orientados sobre algún tema, todos los psicólogos estamos disponibles para poder brindarles la orientación y la atención. Y bueno, también está el correo electrónico, donde también pueden enviar algún mensaje para que nosotros les podamos también dar seguimiento a través del correo electrónico, que es centrosdiagnóstico@simisai.com.mx. Y bueno, pues ojalá que la gente se anime a poder atenderse. Así que no hay pretexto, Edgar, porque si le da pena que lo escuchen o que la escuchen, bueno, pues nos manda un correito. Que ya no Puede uso ser. el correo porque eso era de antes, porque sí me lo han dicho, bueno, pues también pueden acercarse a la página de Facebook y les Así es. brindamos una orientación por Messenger. Y a diferencia de otras líneas, pues nosotros les damos un seguimiento, incluso de otras líneas, fíjense qué interesante, de atención psicológica, nos refieren a nosotros porque nosotros tenemos esa posibilidad tan maravillosa de irlos acompañando en este camino de recuperación o sanación emocional. Pues bueno, Edgar, no nos vamos a prolongar muchísimo más porque si no se nos va el tiempo y tenemos que abordar este tema tan Claro. interesante que es sanando el trauma infantil desde tus fortalezas, ¿no? Ya desde que empezamos a Así es. escuchar el título, hablamos de una situación compleja y dura, pero sin embargo también estoy convencido, no sé si estás de acuerdo conmigo, Edgar, hay palabras que empiezan a ponerse de moda, ¿no? En su momento la Ah, sí, bipolaridad, ¿no? Soy claro, bipolar y para todos bipolar, la depresión y demás. Y creo que así la es. palabra del trauma también se ha puesto como muy de moda, ¿no? Para todos decimos que estamos traumados. Me traumó mi ex, me traumó una experiencia y demás. Sí, Y pudo haber sido fuerte, ¿no? O solo lo utilizamos como un simple coloquio, pero ¿cómo podríamos definir el trauma como tal y qué características debería de cumplir para que configure el diagnóstico, Edgar? ujú. Bueno, pues, que es muy bueno, ir comenzando por este punto, Luis, porque, como bien comentas, hay mucha terminología que utilizamos en el área psicológica o incluso médico, psiquiátrico también, que de pronto, las personas pueden tener muy presentes, pero que a veces desconoce realmente, cuál puede ser la parte que engloba o que implica esa forma de poder identificarlo. Cuando se habla de trauma, es muy importante poder referir que estamos hablando de una entidad como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, como es cualquier otro trastorno a nivel emocional, que actualmente ya está tipificado también y de hecho tiene varias categorías, ¿no? Que puede ser diagnosticado, porque así ya también nos lo permiten los criterios diagnósticos de los manuales. Y que cuenta con un conjunto de señales, de síntomas que las personas
pueden incluso por ellos mismos identificar para que puedan ser referidas a algún especialista o para poder ser referidas a un clínico. Cuando hablamos de esta parte del trauma en particular, es muy importante diferenciarlo a cualquier otra situación adversa que podamos vivir cualquiera de nosotros y en cualquier etapa de nuestra vida, pero que tiene una particularidad, ¿sí? Porque tiene la particularidad de que empieza precisamente a distorsionar o a trastornar diferentes áreas de vida y de desarrollo en el que la persona se encuentra. Pues muchas personas de pronto incluso lo llegan a referir, ¿no? Es que yo traigo muchos traumas o estoy muy traumado a lo largo de mi vida, estoy muy traumado, pero habría que ver cuáles son las implicaciones que tiene esa experiencia, porque puede que a lo mejor le hayan afectado y estén influenciando un estado emocional, pero ya cuando hablamos de trauma es muy importante que la audiencia sepa que se habla de algo serio y se habla algo que puede poner incluso, que yo creo que esta es una de las partes más claves que tiene el problema, que puede poner en una situación de compromiso bastante negativa la salud misma, tanto a nivel mental como a nivel físico también. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el trauma es que pareciera que detiene la fluidez de la persona y la posibilidad de poder afrontar muchas otras experiencias. Entonces, a través de estudios, a través de algunas indagaciones que se basan en poder explorar estadísticamente la presencia de trastornos emocionales en las personas, nos refieren que las personas que verdaderamente presentan situaciones de trauma tienen de manera muy importante comprometida la salud. Ajá, incluso pueden tener problemas a nivel, en cualquiera de los sistemas, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel renal, pueden tener padecimientos crónicos y casi siempre está también relacionado con alguna situación, pues, de historia de vida en la persona que vivió ya sea en la parte familiar, en la parte social, en la parte meramente personal, emocional, o en cualquier otra área laboral, académica, y que pudo haber tenido un impacto. La parte que ahí nos refleja la posible presencia de una situación como esta, se sustenta mucho en el aspecto neurológico. Ajá. Esto ha sido posible que se aprecie de esta manera por los últimos 20 años que se ha podido estudiar de manera más profunda el cerebro y gracias a que se han podido desarrollar también métodos bastante novedosos y apoyados en la tecnología, como es la neuroimagen, para poder ver las modificaciones que tiene el cerebro a partir de vivir cierto tipo de circunstancias. Y se ha podido corroborar que el cerebro es impactado por el trauma. O sea, el cerebro no puede volver a funcionar de la misma manera antes de que se haya generado la posibilidad de desarrollar una situación traumática. Entonces, hay estudios comparativos de personas que traen este tipo de problemáticas y las que no, y bueno, se aprecia una diferencia bastante importante en cómo el cerebro incluso está funcionando y cómo esto está permitiendo a la persona adaptarse a cualquier tipo de circunstancia. Entonces, desde este punto de vista de la neurociencia, nos han podido ofrecer que el trauma se podría definir como el recuerdo de un evento, ¿sí? Que se almacena en el cerebro, pero que queda almacenada de una manera muy disfuncional, a diferencia de muchas otras experiencias que puede ir guardando el cerebro, pero cuando se trata de una experiencia que impacta, su almacenamiento es de una manera muy complicada, desordenada y bueno, en términos globales es disfuncional, generando pues una serie de problemas relevantes en la vida de la persona. Así se podría identificar. Coincido plenamente contigo en esta parte de la neurociencia que ha venido a apoyar incluso teorías que Sí, habían estado dadas desde antes y sí, que incluso autores como en su momento John Bowlby, padre del apego, y que identifica ciertamente situaciones de trauma infantil en donde hay niños que identifica ya incluso con despersonalización. Hoy en día la neurociencia, añísimos después, podría validar ujú, ciertamente los estudios de Bowlby. Hay estudios también que indican que no solamente son experiencias que se guardan a nivel cerebral de una manera disfuncional, sino que incluso afectan en su estructura. Por ejemplo, hay un crecimiento mayor de la amígdala, que es la encargada de los recuerdos negativos, ¿no? Entonces, ciertamente,
ahí es donde vamos a identificar la complejidad del trauma. A veces podemos decirlo, como comentas, de manera coloquial, ¿no? Yo Ujú, siempre he sido muy traumado, tengo muchos traumas, o incluso decimos como papás, ¿no? No queremos traumarlos, ¿no? A a los nuestros hijos, hijos. ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, nos hablabas un poquito sobre cómo identificarlos o qué características del trauma, incluso nos hablabas de ciertas categorías, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? Nuestros siminautas que no son especialistas en el tema, ¿cómo podrían identificarlo? Y yo sé que esto es parte ya del diagnóstico, pero incluso identificar esas categorías. Eh, Tiene que ver mucho con esta parte de la posibilidad que está teniendo la persona para poder adaptarse a sus diferentes áreas de vida. O sea, el nivel de adaptación que a veces hay no es el más adecuado, y hablamos de adaptarse a contextos sociales, ¿no? A poder tener relaciones adecuadas con las personas. Cuando una persona está cayendo en patrones muy disfuncionales y no está teniendo la posibilidad de poder adaptarse, por ejemplo, a relaciones tanto a nivel personal, de pareja o también a relaciones laborales, ¿no? Eso puede ser un indicio de que esto pudiera estar ocurriendo. Otro indicio también es cuando a la persona le cuesta mucho trabajo regularse, ¿sí? La regulación es uno de los primordiales recursos que nos ofrece pues nuestra corteza prefrontal, que es esta parte que se desarrolló ya en último nivel de todas las demás funciones que se fueron desarrollando neurológicamente, y es la que hace posible la toma de decisiones, es la que hace posible que las personas podamos generar acciones que afronten las circunstancias que en el día a día nosotros vamos teniendo. Sin embargo, cuando hay una huella traumática, la persona se queda en un punto en el que le es muy difícil poder hacer uso de alguno de estos métodos de afrontamiento. Y la persona tiene, o sea, la emoción que llega a tener es difícil que la pueda regular. Es como si no pueda tranquilizarse. Es como si requeriría de algo externo que le pueda garantizar en un momento dado esa posibilidad de calmarse, de poder volver a tener el control de la circunstancia. Las personas con situaciones de trauma les cuesta mucho trabajo poder regular toda esta parte de la emocionalidad. Se van mucho a los extremos, está muy ligado también todas las situaciones de trauma con problemas de personalidad, sobre todo el que se ha indagado un poquito más es este trastorno límite de la personalidad, que lleva a la persona a estar entre la parte donde todo el sistema nervioso disminuye su actividad a la otra parte eufórica, ¿no? Y la persona le cuesta mucho trabajo equilibrar, porque si bien es cierto, a veces nosotros hay momentos donde tenemos que estar activos, alerta ante las situaciones que están a nuestro alrededor, y hay momentos donde tiene que bajar esa activación del sistema nervioso. Lo que pasa con la persona del trauma es que todo el tiempo su sistema nervioso está hiperalerta, ¿sí? Sí, todo el tiempo está hiperactivado, segrega una serie de sustancias que muchos quizá conocemos, que son las responsables de que tengamos cierto tipo de reacciones emocionales. Una que pues es la más conocida posiblemente, que es el cortisol, que es esta sustancia que se segrega cuando hay situaciones de estrés, y es como si la persona no tuviera ese espacio para poder reposar, para poder regresar a un punto en el que tenga esta oportunidad de recuperarse energéticamente, emocionalmente. Y, o sea, ante una situación de trauma, la persona está todo el tiempo en esa activación, o cualquier situación, por mínima que sea, y que de alguna manera está asociada con esas huellas que la persona tiene en su historia de vida, lo activan de una manera que la persona no lo controla, ¿sí? Decía hace un momento que también otro de los indicios es tener constantes problemas de salud, problemas que ya no va a situaciones de malestar, sino ya cuestiones de que se empiezan a configurar cuadros, ¿no? Cuadros somáticos muy específicos, y entonces eso hace que la persona tenga, o sea, agregadas otras situaciones más adversas que tienen que ver con un impacto que tiene en su salud. Y otro indicio yo creo que podría ser el que la persona siente que no ha podido salir de esa circunstancia. Ajá. Todo esto también empieza porque todo lo que nos ofrecieron cierto tipo de hechos históricos, como fueron las guerras mundiales, donde empezó también a apreciarse el impacto que tenía en los soldados. Ajá. Todos este tipo de experiencias bélicas y muy adversas
y cómo posterior a las experiencias directas que vivieron, pues iban desarrollando estos cuadros. Así fue como se empezó a reconocer este trastorno de estrés postraumático, que refería a estos soldados que de pronto ya no estaban en la situación de guerra, pero parecía como que todavía estaban viviendo la experiencia directa. Y entonces, pues esto no los dejaba poder adaptarse a sus nuevas vidas, donde ya no tenían que estar alerta por una bomba, por un ataque, por una situación de riesgo, pero parecía que no podían. El problema a nivel neurológico que pasa con la situación de trauma, y aprovechando que hablabas hace un momento de estas estructuras que juegan un papel primordial, como lo es la amígdala, como es el hipocampo, que es una estructura que tenemos y que guarda estas memorias a nivel emocional, tiene, digámoslo así, como una pequeña falla, ¿no? Y se refiere a que no se da esta actualización. O sea, si la persona vivió una situación muy adversa de niño, pareciera que el cerebro, a pesar de que la persona se convierte en adulta y entonces va requiriendo mayores recursos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social, pero pareciera que el cerebro no hace esa actualización de que la persona ya no es un niño, ya no puede defenderse, ahora es un adulto que puede marcar límites, que puede decir hasta dónde va a permitir el abuso, la injusticia. Las personas que están con estas huellas de trauma, les es muy difícil hacer esta actualización de recursos. Entonces, la persona lo vive así, literal. La persona es como si se quedara atorada en esas experiencias que le impactaron y no puede tener la capacidad de poder vivir otro tipo de experiencias que ya está teniendo en su día. Pues Hay marcadores, dice Manuel Pacheco Hernández, que es un especialista en trauma, hay marcadores somáticos, ¿no? Son, sí, como lo comentas, huellas que quedan registradas a nivel cerebral y que el cerebro identifica como una señal de peligro, pero ya no lo evalúa, ¿no? Que es justo la función del hipocampo, del hipotálamo y demás, filtrar un poquito la información, pero como una especie de respuesta que aprendimos para sobrevivir, elimina, ¿no?, esas estructuras, y entonces la información pasa directamente a las estructuras encargadas de la supervivencia, amígdala, y vámonos, ¿no? Que en este caso se refleja como una hiperreactividad, que es lo que lleva a esta poca capacidad de regularse emocionalmente a las personas que han vivido un trauma. Edgar, se nos va el tiempo rapidísimo, no quisiera ni siquiera interrumpirte porque el tema está buenísimo, pero tenemos que ir a nuestro primer corte, entonces ustedes sigan mandando sus preguntas, que ahorita Edgar las va a responder con todo gusto. Ya volvemos. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con el psicólogo Edgar García, psicólogo del Centro CIMI de Salud Emocional, y él nos está hablando de trauma y cómo irlo sanando a través de nuestras fortalezas, pero bueno, ahorita llegaremos a ese tema. ¿Qué te parece, Edgar, si vamos con algunos saludos y algunas preguntas que ya nos están llegando? Saludos a Anaí, a Máximo Martínez, saludos, a Ruby, saludos, a Karina, José Enrique Ortega, Yanis Morales, a Jessy, a quien le mando también un gran abrazo y un fuerte saludos a Soleil, que también nos está viendo, a Sara, que nos ve, a Berenice, saludos, a Vero, Angélica nos pregunta, ¿qué te parece si leo la pregunta, vas configurando la respuesta y leo los demás? Dice, ¿qué pasa cuando un niño de 2 años pasa una situación de sustracción con violencia? A mí me quitaron a mi nieto con violencia a su madre y no sabemos nada de él. Su madre no acató la ley del juzgado, esto afectó a mi nieto en ese momento en el que fue sustraído con violencia. Fíjate, me voy a desviar un poquito del tema, no sé si viste estas noticias donde estos gobernadores de allá del norte
por darle un día de diversión a un niño que estaba en resguardo del DIF, lo sustraen, ¿no? Por un día Ah, del DIF, ¿no? sí, Y según ellos, bueno, pues con la buena intención tal vez, ¿no? Pero expertos en trauma y apego, pues dieron el brinco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? claro, No siempre las buenas intenciones tienen los mejores resultados, porque bueno, ahorita quisiera preguntarte de la relación del trauma y el apego, que está como muy de la mano, muy, muy pero que de la me mano. acordé justo por esto, ¿no? Por esta pregunta que hace Angélica, de este caso en donde pues una buena intención, pues bueno, separa o deslinda a un bebé de Claro, quien está configurando, entendiendo con sus figuras de cuidado y protección, ¿no? Ahorita nos cuentas. A claro. Oscar, saludos. Alex, que nos manda saludos. A Lida también, saludos, amiga, de salúdame al coach. Sánchez Rosa, que nos ve y nos manda saludos. A Luis Ramírez, a Pau, que lo ve. A Diana, Adriana, Sara, a Lindsay, gracias, amiga, por vernos también. Nidia, que nos ve. A Adriana, gracias por el tema. ¿Cómo sanar la relación con una madre que fue violenta? Bueno, pues mira, justo hablamos de apego y ahorita nos hablas. A Israel Villegas, que lo ve, gracias Israel por vernos. Qué interesante saber que las huellas traumáticas no solo son emocionales, sino repercuten de una manera neurológica y hoy ya no está sujeta a discusión, ya es ciencia, ¿no? Es Ah, algo comprobadísimo. sí, Graciela Cruz, buenas tardes, muy buen tema. Janis, felicidades. Rosa que nos pregunta, ¿estas huellas neurológicas también se presentan cuando hay un trastorno de angustia asociado? Sonrisa el payaso, bonita tarde para todos, igualmente para ti. Ujú. Ana Karen, hola, amo la neuropsicología, qué bien que puedas dar otro enfoque sobre los traumas. Pues es que ya van junto con pegado, ¿no? ¿Qué te Sí, es, parece si no dejamos al aire este tema y de ahí nos vamos sí, con la claro. pregunta que nos hace Angélica, que me parece muy interesante y sobre todo en Sí, una etapa de neurodesarrollo importantísima para los niños, en donde claro. justamente empieza a darse la construcción, el apego, digo, desde que nacen, pero es una etapa fundamental. Definitivamente, como hace un momento mencionabas tú, Luis, cuando se exploran estos elementos que van empezando a construir una posible experiencia de trauma, se refleja igual por estos mismos estudios que siempre a más temprana edad siempre va a haber mayor vulnerabilidad, porque los niños, pues, a pesar de que también tienen sus recursos bastante, pues, a Primitivos. veces muy, también muy aplicables a las situaciones, pero recordemos que un niño, pues, apenas desarrollando, sus habilidades a nivel mental para referir lo que está sintiendo, ya es un hecho y esto también se constata a nivel terapéutico, que, también es incluso común que cuando se presentan experiencias, el adulto tiene una gran dificultad, incluso para poder repalabras lo que le pasó. Es difícil que el adulto hable acerca de esa experiencia de trauma que hubo. Ahora, ¿cómo evitar esto? Pues, justamente aquí es donde se introduce el tema del apego, porque, un factor de protección extraordinaria y que al mismo tiempo se vuelve una fortaleza ya igual para empezar a integrar esta parte de las fortalezas, es que precisamente existan figuras de apoyo que le ofrezcan a los niños, aún, viviendo experiencias de adversidad, que le ofrezcan esta base de seguridad que nos ofrece el apego. Ajá. El apego tiene esta función precisamente de regularnos. Es como si yo ahorita le planteara a la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Que se imaginen una situación muy adversa que en algún momento vivieron y que en ese momento hayan podido tener la oportunidad de haber podido hacer una llamada a cualquier persona, pero que al hacer esa llamada a esa persona que le van a llamar, en cuanto escuchan la voz de esa persona se calman y extrañamente sienten que todo va a estar bien. Ajá, ya con el simple hecho de escuchar la voz de esa persona, porque con estas personas hemos generado relaciones de apego. Lo mismo ocurre con los niños, ¿no? Lamentablemente no siempre las relaciones de apego que tienen los niños es con los padres, a veces puede ser con otras figuras, puede ser con Te voy a interrumpir rapidísimo, Edgar. No te quito mucho la palabra. Que cabe aclarar que apego no es brindar amor, ¿eh? Porque de sí, repente eso lo confunden mucho los papás. Apego no es solo dar no, cariño. Apego es no, no, brindar no, estrategias de regulación emocional. claro.
Sí, y tiene que ver a veces también con con estos actos negligentes que llegan a tener los papás, y que ahí también es un aspecto muy importante a recalcar, porque incluso se ha podido constatar, igual por estudios, que la negligencia misma a veces genera mayor daño que las experiencias de violencia que tienen los niños. ¿Y qué es Incluso, esto de la oye, negligencia? aunque, Sí, perdón, aunque tengan esta buena intención sí, sí, de sí. querer ayudar al niño, ¿no ha pasado que un tema donde por poner una consecuencia, ¿no? Donde dijeron que si no hacía algo la pequeña, no iba a ir a algún lado, entonces hicieron los papás que se iban a una niña de 3 años, ¿no? En la buena intención de A veces darle una daña. consecuencia, claro. Claro, a veces daña igual. Y es que los papás a veces no reconocen el que ciertas acciones a veces pueden llegar a ser negligentes. La negligencia no está más que constituida como la ausencia que tiene un niño de ese tipo de experiencias, de positivas, ¿no? Experiencias que, como bien decía, no solo se basa en el dar amor, sino el también ir cubriendo ciertas necesidades que tienen los niños. Y los niños también tienen esa necesidad de aprender habilidades a cómo manejar las diferentes cosas que viven en el día a día, porque un niño también tiene sus propias adversidades, ¿no? Y si en ese momento los padres no están haciendo posible que el entorno sea favorecedor del desarrollo de este tipo de habilidades, eso también puede ser negligente, ¿no? Entonces, no solo es el hecho de generar situaciones directas hacia los niños, sino también con el hecho de que no tengan este esfuerzo o no tomen esa responsabilidad de aprender, por ejemplo, cómo ejercer una buena crianza, ¿no? Hacia los niños. Y eso también puede generar situaciones de trauma, ciertamente. Así es, hay que ser responsivos a nivel emocional. Eh, lo confundimos a veces también como papás pensando en que entonces tenemos que darles todos. No. Una cosa es ser responsables ante las necesidades emocionales y otra ante los caprichos, ¿no? Que incluso en la medida que seamos responsivos a nivel emocional evitamos el berrinche, ¿no? Pero a veces nos cuesta Sí, trabajo también poderlo comprender, pero bueno, nos desviaríamos muchísimo, sí. muchísimo del tema. Entiendo entonces, Igual Edgar, es interesante. quisiera preguntarte si es Sí. verdad esta frase que se dice que entre más temprana edad sea el evento traumático, más cercana sea la persona quien Ujú, lo causa y la repetitividad del evento hace que el trauma sea más profundo entonces. ujú. Pues, sí y no, yo diría que sí, ¿no? Va a depender mucho. Yo creo que esto ya se vuelve algo muy común de los que estamos en esta parte indagando y queriendo, tener mayor claridad sobre la comprensión del comportamiento humano, porque siempre va a haber variables, siempre va a haber factores que pueden determinar que algo pueda tomar un curso, pero que eso, con la presencia de otra variable, puede tomar otro completamente diferente. Lo que sí es cierto es que, como decía hace un momento, entre más corta sea la edad, más vulnerabilidad. Si no hay estas buenas relaciones de apego, hay más posibilidad de que si hubo un trauma tenga un impacto mayor en el desarrollo. Pero también va a depender mucho de este modelo que a mí me fascina mucho, que es el modelo de los factores de riesgo, los factores de protección, porque permite precisamente generar una comprensión de cómo una circunstancia puede tomar un curso y cómo la puede tomar. Ahorita, si me permites compartir de manera bien rápida el caso de un niño, es el caso de Nolan. Fue un niño que estuvo presenciando los ataques terroristas de las Torres Gemelas cuando ocurrió allá pues en Estados Unidos. Y este niño estaba yendo al jardín de niños acompañado de su papá. Entonces, en el momento justo cuando ellos iban ingresando al jardín de niños es cuando empiezan los ataques a las Torres Gemelas. Entonces, pues para la mayoría de los niños que estaban ahí, pues presenciaron los actos terroristas de manera directa y bueno, esto llevó a que años más tarde se pudieran apreciar algunas investigaciones sobre qué había pasado con estos niños. Y en efecto, la mayoría de estos niños habían tenido presencia de síntomas de trauma. Pero lo que pasó con el caso de este pequeño es que él no fue la misma situación que los demás, o sea, él, de hecho, tuvo una respuesta mucho más positiva al evento traumático, que en este caso fue una situación, pues, de terrorismo, ¿no? Que es un tipo de crisis circunstancial que llega a un país, pero aquí cuando hacen todos estos estudios se percatan que él
uno de los factores que en ese momento lo había protegido justamente había sido el que en todo ese momento había estado con su papá, con el que los terapeutas, ya después haciendo indagaciones más profundas, se dieron cuenta que el nivel de apego que tenía este pequeño con su papá era muy seguro. Entonces el niño se sintió seguro la mayor parte del tiempo y a pesar de estar viviendo una situación alterna que podía poner en peligro todo el resto de su desarrollo a nivel físico, neurológico, emocional, social, no fue así, porque tuvo en ese momento pues un factor que lo pudo proteger, ¿no? Entonces, lo mismo podemos pensar de esta parte que nos estás, o que estás planteando, Luis, porque va a tener que ver con la edad del menor, va a tener que ver con la etapa como tal que está viviendo, las circunstancias que están a su alrededor, qué tipo de figuras y qué funciones están ejerciendo estas figuras, la sensibilidad del niño, porque también va a tener mucho que ver la personalidad que ya se está conformando el niño, su tipo de carácter, su tipo de temperamento, y la frecuencia con la que se dio ese tipo de evento también va a ser otra variable. Ajá, Ojalá, que es la diferencia. ojalá, Edgar, que muchos papás pudieran comprenderlo de esta manera. Muchos de los consultantes que nos buscan, seguramente a ti también te ha pasado, buscando ayuda terapéutica para niños y adolescentes, es como si quisieran llevarlo al ojalatero, ¿no? Ahí se lo dejo y después vengo por Claro. él. Sí, sí, sí. Siempre, por lo menos en mi caso, siempre tengo unas primeras sesiones con los papás, si no, no acepto el caso, Sí, ¿no? así es. Es Porque siempre fundamental. les planteo una situación. Créeme que tus hijos te necesitan más a ti que a mí, ¿no? Pero entonces, ¿para qué lo estoy buscando? Pues justamente para decirte cómo tienes Así que es, aprender a pegarte, ¿no? claro. Pero ellos van a necesitar más de sus papás, incluso en la adolescencia, que de repente les dé el pudor moral y se aíslen un poco en su cuarto y demás, no significa que no lo necesiten, porque justo como decías, Edgar, somos nosotros como papás, no sé si tengas hijos, pero ustedes que son papás y nos están viendo, siempre seremos estos principales factores de protección a la Totalmente. edad que sea, ¿no? Pero Sí, bueno, Edgar, se nos va el tiempo otra vez volando, te digo que siempre nos va a faltar programa, sí, ojalá sí, hagamos sí. una segunda parte. Vamos Claro a que sí, hacer un corte, sigan mandando sus preguntas y qué te parece si claro, ya empiezas a abordar este tema de las fortalezas claro, porque también es bien importante. Ya volvemos, no se despeguen. claro. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con el psicólogo Edgar García. Es psicólogo del Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, así que no hay pretexto para no atenderse, así sea fin de año o Navidad, ahí vamos a estar siempre. Alguien tiene que salvar al mundo, Edgar, y eso somos nosotros, ¿no? Entonces no importa, todavía falta para Navidad, pero por si lo consideraban, Sí, vamos a estar ahí todo el tiempo. Apoyándolos. Cada segundo es una oportunidad maravillosa para cambiar. Pues nos ha estado hablando de un tema bien profundo, bien interesante, que es el tema del trauma, pero pues yo creo que muchos también de nuestros siminautas se están preguntando, bueno, ¿cómo irlo sanando? Que bueno, es un tema que no es de una sola llamada, no es de una sola sesión terapéutica, no, es algo que requiere un compromiso terapéutico, porque hay que sanar muchísimas cosas, incluso no solamente el tema del suceso, ¿no? Sino como lo comentas, el tema de los apegos. Te comentaba claro, este autor, Manuel Hernández Pacheco, nos habla que lo que desde la teoría del apego llamamos patología fueron esas estrategias equivocadas que nos quedaron de otra en la infancia, en la adolescencia, como para regular esas situaciones porque no tuvimos esos reguladores
de apego que fueron nuestros papás o algún otro, ¿no? O alguien que lo pudo haber restituido, porque hay también un apego que se puede restablecer. Ahorita que comentabas este caso del niño, hay un video muy interesante, no sé si lo has visto, Edgar, en YouTube, pues lo pueden buscar así como niño con su papá en los atentados de Francia, es un video de Le Petit Junior, y justo acababan de suceder unos ataques terroristas, y el papá está con el niño, y entonces están entrevistando al pequeño, y él dice que está muy asustado, y le preguntan que qué necesitan, y el niño dice que muchas pistolas y balas para combatir a los malos, ¿no? Y el papá entra, ¿no? Y le dice que es lo que lo que se necesita es estar juntos, lo que se necesita es estar fuertes. Y le dice, es que las flores que pusieron ahí no nos ayudan contra los malos. Y los dice, eso nos recuerda para ser fuertes. Y empieza a hacer un trabajo de regulación en el momento maravilloso, ¿no? Es muy bonito ese video. ¿Cómo puede dar esta resignificación, no? Tan Sí, interesante. si lo pueden buscar, búsquenlo, es un ejemplo maravilloso de apego seguro. Edgar, pues cuéntanos un poquito, ¿a qué te refieres cuando nos dices, sanemos el trauma desde tus fortalezas? Porque ambos hemos tenido acercamiento con pacientes que tienen una situación complicada de vida, y cuando les hablas de fortalezas te dice cuáles, ¿no? ¿De dónde? ¿No? La autoestima merma, la seguridad merma, el autoconcepto merma, no se creen capaces. ¿De dónde? ¿Cuáles fortalezas? ¿De cuáles me hablas? ¿Cómo ir ayudando a las personas a encontrar estas fortalezas? Claro, pues a mí me parece que este es un muy, muy buen factor de protección ante el manejo del trauma. Fíjate que ya platicándote un poquito sobre los abordajes que yo he tenido con los usuarios en la línea, algo que sí a veces requiere de un entrenamiento desde este lado ahora sí que de la experiencia, el hacernos como este hábito, tanto como terapeutas, pero también las personas mismas que se puedan hacer este hábito de poder identificar, porque al final, a pesar de que han pasado por este tipo de experiencias, también les han podido generar otro tipo de herramientas, otro tipo de recursos. Si algo yo me he percatado es que las personas, por muy crítica que sea su circunstancia, por muy compleja que sea esa huella de trauma que trae en su historia de vida, la persona ha aprendido algo, cosa que a veces ni la persona misma está consciente, ¿sí? O la persona ha ido desarrollando una serie de estrategias que, si bien en parte a veces lo que sucede con esto es tener una mala adaptación, porque al final las personas nos vamos adaptando, pero a costa de otras cosas, ¿no? Entonces nos adaptamos a veces a costa de permitir el abuso o de permitir cierto tipo de circunstancias a nuestro alrededor, pero así como eso también han emergido una serie de cosas que son rasgos tal cual psicológicos, y esto nos los ofrece pues igual, así como hay muchas corrientes, ¿no? Y modelos diversos. Hay uno en particular que yo he podido seguir muy de cerquita y que justamente tiene que ver con estos autores, que son los autores que generan este modelo de fortaleza, se dan a la tarea de poder buscar entre todas las civilizaciones a través de la historia qué es lo más valioso que han podido desarrollar las personas a lo largo del tiempo. Ajá. Y ellos lo van categorizando, digámoslo así, por virtudes que tienen los seres humanos, desde la virtud del conocimiento, la virtud de la justicia, la virtud de la templanza, la virtud del coraje, y entonces se va apreciando que toda la gente va desarrollando este tipo de rasgos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fortalezas en el tema del trauma, es que la persona comience a movilizar una serie de cosas para que pueda, hace un momento hablábamos de resignificar, porque eso es justamente lo que ocurre. Si las personas a veces nos buscan con la intención de borrar esas huellas que en algún momento fueron impactantes para ellos, bueno, desde el momento en el que ellos tienen esa intención, ya está existiendo como una resistencia, porque eso no se puede. Sí, las personas que nos escuchen de pronto tienen que saber que aunque esto es muy duro, no hay ningún tipo de método que pueda hacer que esa experiencia se vaya, ¿no? Se va a quedar guardada. Pero la sanación o el proceso terapéutico o el logro o el avance que tenga la persona en el tema tiene que ver justamente cuando se da este cambio de significado. De manera que la persona
cuando vuelva a recordar esa experiencia, ya no la recuerde con dolor, ya no la recuerde con miedo, ya no la recuerde con coraje, con ira, con frustración, con soledad, con ansiedad, sino que la recuerde, pero ya también capitalizando todo aquello que le permitió a través del tiempo. Y si al final no hubiera sido por todo ese tipo de circunstancias, pues no hubiera desarrollado otro tipo de estrategias. Pero eso a veces es el verdadero trabajo, que se le tiene que hacer ver a la persona cómo ha logrado, si bien una adaptación que le ha generado, que le ha costado incluso la salud, pero también ha desarrollado una serie de habilidades, ¿no? Basta con recordar cómo hemos afrontado otro tipo de experiencias que fueron verdaderamente adversas. ¿Qué nos sirvió en ese momento? Ah, pues a mí me ha ayudado el contacto con mis amigos. A mí me ha ayudado a lo mejor tener un fuerte sentido de espiritualidad, por ejemplo, las personas que de pronto son muy religiosas. Ese también puede ser un recurso y puede ser una fortaleza al mismo tiempo. La verdad es que se requeriría igual un espacio bastante profundo para hablar de manera específica de todas las fortalezas, pero algo que la persona por donde puede comenzar es por primero hacer conciencia, toda esta parte. A veces necesitamos hacer una revisión autobiográfica de todo lo que hemos vivido, poder generar como esta precisión de cuál ha sido el significado que esta experiencia en particular ha tenido para mí. Y yo quisiera mencionar así como que 3 fortalezas clave en el proceso del abordaje del trauma. Uno tiene que ver con la perspectiva, que es esta fortaleza que permite a la persona ponerse en un lugar diferente al que ha estado la mayor parte del tiempo. Ya no de víctima, sino ya de superviviente, que le permita tomar acción y hacerse responsable de poder tratar eso, que al final depende de sí mismo. Porque al final la ayuda puede estar ahí, pero si la persona no se decide a poder generar este compromiso y esta disciplina, va a ser muy difícil. La segunda tiene que ver con valentía, ¿sí? De que la persona sabe que va a ser doloroso trabajar todas esas huellas, todos esos malos apegos, todas esas circunstancias que le han generado heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de injusticia, etcétera. Y yo creo que otra tiene que ver con la esperanza. Sí, algo que tiene mucho la persona que vive una situación de trauma es que siente que nunca, yo lo he vivido con los usuarios, sienten que nunca se van a recuperar. Bueno, pues es importante que los usuarios sepan, o todas las personas que tienen esta experiencia, que sí se puede tratar, ¿no? No por nada se ha hecho toda esta indagación científica, porque no solo es comprenderlo, sino también trabajarlo, tratarlo. Y es importante que sepan que actualmente ya hay una serie de alternativas, de varias propuestas de diferentes lugares, diferentes corrientes, diferentes autores, precisamente para poder tratar el trauma y dejar a la persona en un estado en el que puede volver a retomar la vida. Es correcto. Fíjate que me voy a desviar tal vez un poco del tema, pero cuando hablas de estas fortalezas, hablas de virtudes, de valores. Back to the basic, vamos ya a los básicos, ¿no? Que Sí, generalmente pensamos en las fortalezas desde otro ángulo, ¿no? Desde lo superficial, tal vez, desde lo que sugerimos de bote pronto, como hacerte un cambio de look o salirte a correr y demás, tiene que ver sí, con la esencia de quién eres, ¿no? Lumarinov, no sé si lo ubicas, el que escribe Más Platón, menos Prozac, ¿no? Habla sí, justo, ¿no? Del acercamiento filosófico para problemas cotidianos de vida, y él se va a eso, a los valores, a las virtudes, a los conocimientos fundamentales que han estado ahí por siglos y que nos ayuda a sí, enfrentar la vida desde otra perspectiva, que es justo lo que comentas, ¿no? Algo que he escuchado y que me he encontrado frecuentemente en los consultantes es que evalúan las situaciones del pasado a la luz del presente, ¿no? Con los conocimientos, con la experiencia, con las lecturas, con todo lo que tienen hoy en día y juzgan cómo el no haber actuado como hoy, con tanta madurez, lo hubieran hecho, ¿no? Como lo comentas, hay que cambiar de perspectiva, hay que mirarse a la luz, con la óptica del pasado y tener un poquito de comprensión de sí mismos. En la sanación del trauma también se habla mucho de resiliencia. ¿Juega un papel importante, Edgar, dentro de estas fortalezas? totalmente, totalmente. De hecho, ese sería el resultado final que la persona podría adquirir, ¿no? El que sepan que es posible generar un crecimiento post-trauma, que tiene que ver con este elemento de la resiliencia. La resiliencia, por mucho tiempo se ha creído que solo es adaptarse a las circunstancias. Lo hablan como una adaptación positiva,
pero aquí en Latinoamérica al menos la postura que se ha podido adoptar es que sí hay una adaptación positiva, pero aparte también hay un crecimiento postraumático. ¿Cómo es esto del crecimiento postraumático? Que la persona se reorganiza, ¿sí? Hace toda una reorganización de su yo, adquiere nuevas herramientas, adquiere nuevos valores que ya toca con aspectos más profundos, o sea, de repente no es como que cambiar un hábito, ¿no? Y si antes ya no me mordía las uñas, ahora pues ya no lo hago. No, tiene que ver con cuestiones todavía más profundas, ¿no? De cambio verdadero en la persona que hace que toda su realidad se reestructure completamente. Entonces, sí, de hecho, el fin último, cuando hablamos de poder sanar el trauma o de poder crecer después del trauma, es un proceso de resiliencia, un proceso en el que las fortalezas de la persona, sus recursos internos, que tienen que ver con estas cosas que ya la persona cuenta, pero también su contexto, sí, los recursos que hay a su alrededor, como son estas relaciones, como son estas instituciones que le ofrezcan el apoyo, la ayuda, el acompañamiento, sobre todo un acompañamiento seguro. Lo que requieren mucho las personas es de sentirse seguras, es de volver a confiar que pueden desplegar su desarrollo en un determinado momento. Y eso, cuando se logra, puede hablarse de este crecimiento post-trauma, que si lo traducimos tiene que ver con un proceso resiliente. Es resiliencia, es poder ser capaz de resistir en un momento dado estas situaciones adversas, aprender del contexto de lo que está ocurriendo, pero también llegar a un punto en el que la persona trasciende. Y a lo mejor no vamos a hablar de una trascendencia en el que su nombre aparezca en libros o en cuestiones así, no, sino que la persona realmente le encuentre un significado mucho más superior a su vida del que tenía antes. Y eso obviamente la va a apuntalar a que pueda ir con todo contra estas situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés, incluso hasta de salud también. Ajá. Que ya se Entonces, agradece, ¿no? Ya poder vivir tranquilo sin sí, tanto desde el pasado se agradece. Es y un está proceso miedo. largo, Edgar, es un proceso complicado. ¿Qué especialista es el adecuado? ¿Cualquier psicólogo pudiera tener una situación de trauma? Yo diría que sí puede ser en cualquier lugar donde se pueda tener una mirada de todos estos elementos. Algo que ha pasado muy interesante es que con estos últimos avances que ha tenido la neurociencia, se pudieron llegar a un punto de conocer que por qué muchos tratamientos que se habían utilizado durante mucho tiempo para trabajar el trauma no funcionaban. Sí, y esto es así porque el trauma se ha querido trabajar iniciando por esta parte razonable, pero el trauma en realidad se encuentra en las partes más profundas del cerebro, que es este sistema reptiliano que de pronto a lo mejor algunas personas puedan reconocer. Es como si tuviéramos tres cerebros, ¿no? El reptiliano, el emocional y lo que es nuestra corteza cerebral. Entonces, todo esto de la psicoeducación, de la parte preventiva en el tema de, por ejemplo, de violencia o de situaciones así que son vinculadas al trauma, no generan efectos verdaderamente porque el trabajo que tiene que hacerse en un abordaje de trauma es desde el cuerpo. Sí se tiene que tener mucho estas herramientas donde se hace un uso muy especial de toda la parte psicocorporal de la persona. Entonces, estas terapias que actualmente ofrecen estos abordajes psicocorporales son muy buenas. Sí, y pues yo diría que cualquier especialista que tenga obviamente esta visión, que esté actualizado, sobre todo en estos avances que ha tenido la comprensión del cerebro, y si puede estar obviamente pues certificado o tenga una noción básica de lo que es el trauma, el psicotrauma, ¿no? Que el especialista justamente que lo trata es el psicotraumatólogo, ¿no? Entonces ya hablamos como de una especialidad ya como tal, pero con que haya elementos básicos para poder tener un abordaje, pero comprendiendo todas las dimensiones que tiene el trauma, yo creo que con eso es suficiente. Y que de menos, bueno, puede ser un primer contacto y de ahí derivar, Sí, ¿no? claro. A un Sí, sí, sí. especialista, ¿no? Edgar, se nos fue el tiempo rapidísimo. Mira, hasta mañosamente me salté el último corte para seguir platicando de este tema de fortalezas. Creo que habrá que hacer una segunda parte para Y es un profundizar tema ya no muy, en lo que es el trauma, sino en cómo irlo sanando, ¿no? Cómo ir desarrollando cada una de estas fortalezas, cómo claro. tener la habilidad de poderlo hacerlo incluso desde la propia casa, ¿no? Nos queda un minutito, Edgar, a manera de conclusión, ¿qué les podrías dejar a nuestros siminautas que nos acompañaron el día de hoy?
Bueno, pues primero agradecer la escucha que nos ofrecieron en esta tarde. Qué bueno que esto de que de repente haya como que esta posibilidad de aprender sobre estos temas que ofrece el Centro CIMI de Salud Emocional, pues ya habla de una fortaleza que es la apertura, ¿no? La apertura que las personas tienen a conocer un poco sobre lo que ocurre. Yo creo que yo solo me quedaría con el hecho de que las personas sepan que todo esto se puede abordar, ¿no? Que se animen a buscar apoyo. Aquí ya, como les decíamos al inicio, están estas diferentes opciones, que no tengan miedo a poder confrontarse con todo esto, que va a haber una persona siempre que va a estar dispuesto a acompañarles, sin juzgarlos, sin criticarlos y de una manera que les ofrezca esta base de seguridad. Yo creo que ese sería mi comentario y recomendación a las personas que nos escuchan. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar, por habernos acompañado, información bien Gracias. valiosa. Tenemos que hacer esta segunda parte. Y pues Sí, muchísimas claro. gracias a ustedes por el favor de su atención. Siempre lo digo y siempre lo diré. Si hay algo que no regreses el tiempo, yo les agradezco el favor de su atención y el tiempo que nos acompañaron. Recuerden que el siguiente martes también es martes de CIMIChat. Acá estarán todos los especialistas de CIMISAI compartiendo valiosos temas. Pues bueno, nos vemos el siguiente tema y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, hasta luego.